En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es un hermoso día. Es el primer viernes de mes. Hablar de primer viernes de mes es hablar de una hermosa tradición, de la cual lástima que hoy se habla muy poco. Pero el primer viernes de mes es dedicado a pensar en el amor que Dios nos tiene y en decirle: Señor, gracias porque tú eres amor y nos amas. Pero al mismo tiempo es ponernos en las manos del Señor para que Él nos enseñe a amarnos unos a otros. El primer viernes nosotros lo celebramos pensando en el Sagrado Corazón de Jesús, pero no en este músculo que es como la palma de la mano así cerrada y que hace que todo el cuerpo funcione porque bombea la sangre todo el tiempo. No nos referimos a esa parte del cuerpo, sino nos referimos concretamente al amor de Dios por todos y cada uno de nosotros. En nuestra simbología, el corazón es el signo del amor. Agradezcámosle al Señor Dios porque Él nos ama. Nos ha regalado a su Hijo y su Hijo nos invita todos los días a escuchar la palabra de Dios que Él ha venido a anunciar. Pongámonos en las manos del Señor entonces y permitamos que el Espíritu Santo sea quien nos siga explicando la Sagrada Escritura. Lectura del libro del Eclesiástico. Como se aparta la grasa para los sacrificios, así fue escogido David entre los hijos de Israel. Él jugaba con leones como si fueran cabritos y con osos como si fueran corderos. Joven aún, mató al gigante y lavó la deshonra de su pueblo. Hizo girar su honda y de una pedrada derribó la soberbia de Goliat. Porque invocó al Dios Altísimo, Él le dio fuerza a su brazo para aniquilar a aquel poderoso guerrero y restaurar el honor de su pueblo. Por eso celebraban con canciones su victoria sobre 10,000 enemigos y lo bendecían en nombre del Señor. Ya cuando era rey, peleó con todos sus enemigos y los derrotó. Aniquiló a los filisteos y quebrantó su poder para siempre. Por todos sus éxitos daba gracias al Dios Altísimo y lo glorificaba. Amaba con toda el alma a su Creador y le entonaba canciones de alabanza. Instituyó salmistas para el servicio del altar. Con sus voces hicieron armoniosos los cantos. Celebró con esplendor las fiestas y organizó el ciclo de las solemnidades. El santuario resonaba desde el alba con alabanzas al nombre del Señor. El Señor le perdonó sus pecados y consolidó su poder para siempre. Le prometió una dinastía perpetua y le dio un trono glorioso en Israel. Por sus méritos le sucedió un hijo sabio que vivió en paz. Salomón fue rey en tiempos tranquilos, porque Dios pacificó sus fronteras. Le construyó un templo al Señor y le dedicó un santuario eterno. Palabra de Dios. Texto hermosísimo. Durante las 2 últimas semanas hemos visto nosotros en la liturgia al rey David. Y hoy el autor sagrado, el autor del libro del Eclesiástico, hace de él un elogio. En su perfil son recordadas las predilecciones que Dios tiene por el rey, a quien él ha sacado de los rebaños y lo ha ungido como el pastor de su pueblo. Por su parte, de toda la actividad de David, el autor sagrado hace una selección y subraya todo su aporte al culto ofrecido al Señor.
Qué bueno que nosotros también nos interesáramos cada día más por darle un mayor sentido al culto que le ofrecemos al Señor, la celebración de cada uno de los sacramentos, todo cuanto nosotros hacemos litúrgicamente para alabar, bendecir, proclamar las grandezas del Señor. Lástima que en los últimos tiempos a nuestros hermanos que animan la música les gusta tener un buen concierto sacro, cantan para ellos solitos, pero se les olvida ayudar a que sea toda la asamblea la que pueda participar del canto, porque el canto no es para ser escuchado en la liturgia, sino es para que sea animación absolutamente de todos los fieles que participan en ella. El autor relee la figura de David, teniendo en cuenta la mentalidad de sus contemporáneos, sensibles al valor de la ley leída y explicada cada semana en la sinagoga y en las grandes liturgias del templo. Así como nosotros, seguramente animados por el Espíritu Santo, nosotros somos muy sensibles a la palabra de Dios que se proclama no solamente el domingo, sino que día a día se proclama en la Sagrada Eucaristía y se proclama también en las grandes festividades. Y allí en las liturgias del templo, en la liturgia celebrada en las sinagogas, donde se alimentaba la esperanza mesiánica, se reconstruía la identidad del pueblo y se reunía en torno a la fe en el Dios uno y único. La palabra de Dios no está contenida únicamente en la historia antigua y tampoco se puede interpretar en su totalidad. Esto nos recuerda lo que nos dice el evangelista Juan. En este texto no se encuentra todo lo que hizo y enseñó el Señor Jesús. Si escribiéramos todo lo que Él hizo y enseñó, no habría biblioteca en el mundo donde pudiera conservarse todo lo escrito. Esto significa que para entender el contenido de esta palabra que nos interpela en la Sagrada Escritura, es necesario crecer en el hábito de leer la narración de los distintos acontecimientos. Por eso la invitación, no nos cansemos de escudriñar todos los días la Sagrada Escritura, y qué bueno que pudiésemos tener cursos bíblicos en todas las parroquias. No podemos leer la historia de David ni la de Jesús sin haber descubierto el terreno en el cual Dios se hace presente hoy. ¿Y esto por qué? Porque la palabra de Dios todos los días es nueva. Dios siempre va creando día a día. Nuestra comunidad, todos nosotros tenemos necesidad de maestros que sean al mismo tiempo personas de oración y profetas, capaces de acompañarnos en el itinerario espiritual del pueblo de Dios y así hacerlo presente con la vivencia de la fe, de la esperanza y de la caridad. Porque a veces encontramos grandes maestros de Sagrada Escritura, pero por más de que sepan la Sagrada Escritura, si no son hombres de fe, si no son personas que de verdad llevan a Dios en su mente y en su corazón, difícilmente el Espíritu Santo nos hablará a través de ellos. Oramos con el Salmo 17. Perfecto es el camino del Señor y firmes sus promesas. Quien al Señor se acoge, en él haya defensa. Bendito sea, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Te alabaré, Señor, ante los pueblos, y elevaré mi voz agradecido. Tú concediste al Rey grandes victorias, y con David tu ungido, y con su estirpe siempre has mostrado, Señor, misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios, mi Salvador. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos.
En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos muestra algunos juicios equivocados acerca de Jesús. Para algunos Jesús es Elías, quien ha vuelto a la vida. Para otros es un profeta o Juan el Bautista, que ha resucitado. Pudiéramos nosotros preguntarnos: ¿y para mí quién es Jesús? Qué bueno poder tener claridad y decirle a toda la gente: Jesús es Dios. Es Dios hecho hombre en el seno virginal de la Santísima Virgen María. En el tiempo de Jesús ninguno tenía claridad de su identidad. Era el Mesías, el Hijo de Dios. El rumor sobre el Bautista resucitado, hecho también por el adúltero rey Herodes Antipas, culpable de su muerte, lleva a San Marcos a insertar este texto: la narración de la detención y la decapitación de quien preparó los caminos del Señor y lo señaló ya próximo a su pueblo. San Marcos nos recuerda cómo Herodes mandó detener al Señor Jesús y luego, en una fiesta por cumplirle un juramento hecho a su hijastra, decidió mandar al verdugo a la prisión de Maqueronte para que le quitara la cabeza a Juan y se la trajera en una bandeja. Pues bien, Herodes recuerda ese hecho, reconoce que ha sido un sanguinario. Este episodio presagia la muerte similar a la que las autoridades políticas y religiosas condenarán después a Jesús, cuando se levanta para defender los derechos de Dios y de la conciencia humana. El Bautista encontrará la paz del sepulcro, pero más tarde Jesús encontrará también, con la diferencia de que en su tumba hará eco el anuncio de la resurrección. El Señor Jesús, como Juan el Bautista, es puesto en un sepulcro una vez que ha fallecido, pero Dios Padre lo resucitó al tercer día y resucitado vive con nosotros. Juan el Bautista, testigo de la verdad y de la ley de Dios, frente a los poderosos de su tiempo, como antiguamente lo había sido el profeta Elías frente al rey Acab y a su mujer Jezabel, anticipa también el destino del profeta Jesús, quien no es escuchado por los suyos, quien es objeto de burlas y es hostigado tanto por la autoridad religiosa como por la civil. Juan muere por la fidelidad a su testimonio. Jesús ante Pilato declara que él ha venido a rendir el testimonio de la verdad y paga en persona. De este modo la muerte aparece como el supremo testimonio, como el sello de la autenticidad, el hecho que confirma su palabra, fuente de vida y de verdad. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Por eso Él es la fuente de la vida y de la verdad, y por eso Él enseña con total autoridad. A nosotros hoy día no se nos pide habitualmente dar nuestra vida, pero sí se nos invita, y lo invita directamente el Señor, a tener una conducta cristiana manifestada en el amor sincera a Dios
y a nuestros hermanos. Por eso, a través de San Juan, el Señor nos recuerda que nosotros somos mentirosos si decimos que amamos a Dios, pero finalmente nos olvidamos de nuestro prójimo. El amor a Dios debe pasar en primer lugar por el amor sincero y concreto a la persona que está a nuestro lado. El coraje de no arrodillarse ante el mal, ni quedarse con la mentalidad corriente propuesta por un mundo materialista, consumista y alejado de Dios, nos compromete a estar en el mundo, pero sin ser del mundo, a estar en el mundo hablando y actuando de acuerdo al querer de Dios, pareciéndonos a Jesús, quien nos enseña con hechos y palabras a vivir la voluntad de Dios nuestro Padre. Es decir, vivir diariamente la pastoral del testimonio. Esa es la mejor catequesis. Y todos somos catequistas, discípulos misioneros del Señor. Cuando somos de verdad testimonio de vida, estamos catequizando a la gente que está a nuestro lado. No olvidemos esa gran verdad y hagamos el esfuerzo de practicarla. Contestar en nombre de la verdad, pero estar siempre dispuestos al diálogo y al respeto de todas las personas. Así no piensen igual que nosotros. Cada persona es diferente y tiene la libertad de pensar y de actuar. Pero nosotros cristianos, respetando la libertad de todos, estamos llamados a dar un testimonio muy claro acerca de nuestra fe, de la presencia de Dios en nosotros, un testimonio claro de Cristo el Señor, nuestro Mesías. Es urgente afirmar nuestra originalidad de creyentes, siendo capaces de adaptación en la presentación del punto de vista cristiano y de coherencia con la fe. Por eso es importantísimo escuchar lo que nos dice San Pedro en una de sus cartas. Es necesario que nosotros sepamos dar razón de nuestra fe, que le hablemos con claridad al mundo acerca de nuestra fe, en quién creemos, por qué creemos en Dios, por qué vivimos realmente nuestra vida como expresión sacramental de nuestra fe. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre y Auxiliadora, nos anime entonces a estar siempre atentos para hacer siempre la voluntad de Dios nuestro Padre. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia y les acompañe siempre. Amén.